Dios hace todo perfecto. Vamos a estudiar algo que está relacionado con un atributo fundamental de Dios y que solo es de Él, su fidelidad. Y veremos el carácter de un Dios fiel a pesar de nuestro comportamiento. Por el pecado le damos la espalda a Dios, pero hoy veremos que su carácter tiene que ver con cuán fiel es Él. Y lo primero que tenemos que conocer es que Dios es fiel en todo momento y por sobre todas las cosas. La infidelidad es uno de los pecados más comunes en estos días de hoy. Hoy ya no se honra la palabra empeñada y mucho menos en el mundo de los negocios. En la vida del matrimonio la infidelidad abunda. Los lazos sagrados del matrimonio hoy son tan débiles que se rompen en cualquier momento. En el ámbito ministerial, muchos no mantienen su compromiso de predicar la verdad. No tienen el más mínimo escrúpulo para cambiarla y enseñar otra cosa. Y cabe preguntar aquí, ¿de cuántas maneras hemos sido infieles al Señor? Y qué bueno que en medio de todo este deterioro moral podemos levantar nuestra mirada y contemplar a aquel que es fiel. Fiel en todas las cosas y en todo momento. Deuteronomio 7:9 nos enseña: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Y esta cualidad es esencial para su ser. Sin ello no sería Dios. Para Dios ser infiel sería actuar en contra de su naturaleza. Sería algo imposible. Si fuéramos infieles, el pensamiento, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, 2 Timoteo 2:13. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Salmo 89:8. Es como si Dios estuviera revestido de fidelidad. Mire lo que encontramos en Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñido de su cintura. Amén y amén. Entonces, encontramos también en Salmos 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Más allá de toda comprensión finita está la fidelidad inmutable de Dios. Iglesia, todo acerca de Dios es grandioso, incomparable. Él nunca olvida, Él nunca falla, Él nunca vacila y nunca falta su palabra. El Señor ha cumplido exactamente cada una de sus promesas y profecías. Así que cada compromiso de pacto o juicio, Él lo cumplirá. Porque Él no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Número 23:19. Y es por esto que el creyente exclama: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Jeremías 3, versículos 22 y 23. Iglesia, en las Escrituras hay abundantes ilustraciones de la fidelidad de Dios. Hace más de 4000 años Él dijo: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis 8:22. Cada año que pasa, vemos el cumplimiento de esta promesa de parte de Dios. En Génesis 15, versículos 13 y 16, Dios le dijo a Abraham lo siguiente. Esto es importante. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Amén y amén. Y Dios indefectiblemente lo cumplió. Vemos por la palabra cómo Dios en su amor y en su fidelidad cumplió con cada una de estas cosas. Así fue, los descendientes de Abraham gimieron en Egipto como esclavos, y en medio de los hornos de ladrillo
habían olvidado a Dios, pero Dios no se había olvidado de ellos y mucho menos de su promesa. Éxodo 12:41 dice, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y por medio de Isaías el Señor declaró, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. De nuevo pasaron los siglos, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Iglesia, nunca lo olvide. Dios es veraz y las promesas de su palabra son más que seguras. Bendito sea el nombre del Señor. En todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. Se puede confiar en Él con toda seguridad. No hay uno solo que haya confiado en Él y haya sido decepcionado. Y esto es real. En todas las Escrituras, todos los que confían en Él pueden tener la seguridad de parte de Dios, de parte de su carácter, que Él es fiel en todo o a todos los que en Él esperan. Y esto nos da absoluta confianza en Él. Ahora, una cosa es una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra cosa es actuar de acuerdo a ella. Iglesia, Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas, pero realmente estamos contando con el cumplimiento de ellas. Estamos esperando que Él haga en nosotros todo lo que Él ha dicho. Podemos descansar en estas palabras. Y en segundo lugar, todo esto nos lleva a este punto. Cuando ocurren las dificultades, pregunto, ¿qué haces? ¿Te cuesta creer que Dios es fiel? Y es que hay veces que nuestra fe es intensamente probada. Nuestros ojos se oscurecen con lágrimas, nuestros oídos se distraen con los ruidos del mundo y las palabras desalentadoras de Satanás nos atormentan. Nuestros planes preciados se frustran, los amigos y familia en quien confiamos nos fallan e intentamos ser fieles a Dios y una nube oscura lo oculta de nosotros. Por emociones carnales nos parece imposible que se cumplan en nosotros sus promesas. Isaías 50:10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Iglesia, cuando tenga la tentación de dudar de la fidelidad de Dios, clama y di, vete de aquí, Satanás. No importa lo que pase o veas, espera en Dios y verás su respuesta fiel. En su tiempo apropiado y perfecto, le será dado lo que tanto necesita y espera. San Juan capítulo 13, versículo 7 dice lo siguiente, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y esto es algo real. A veces en el Señor el presente es difícil entenderlo, pero Él está haciendo su obra. Él está alineando todas las cosas para que funcionen a favor suyo. Isaías nos enseña lo siguiente, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Isaías 30:18. Queridos oyentes, no juzguen al Señor con tu limitado sentido. Sencillamente confía en su gracia. El tiempo oscuro de espera pronto se convertirá en luz de bendición sobre tu cabeza. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles, dice Salmo 119:138. Dios no solo nos dice lo mejor, sino que no nos oculta lo peor. Él describe fielmente lo que la ruina trae sobre una vida. Él describe con todo detalle lo que trae el pecado sobre su vida. Él es categórico en su odio contra el mal y conoce el castigo y él sabe a quién tiene que castigar. Él advierte fielmente que es fuego consumidor, Hebreos 12:2. La Biblia no solo sobreabunda en el conocimiento de sus promesas, sino también es fiel en advertirnos las consecuencias del pecado. Así lo habla de Faraón.
Así lo habla de Coré, de Acán, de David, de Judas y muchos más ejemplos hay. Así será con usted y conmigo si nos revelamos a Él, a menos que un pecador huya hacia Cristo en busca de misericordia. La llama eterna del infierno esperará al pecador que no se arrepiente. Iglesia, entiéndalo, por sobre todo Dios es fiel. Es fiel en preservar a su pueblo. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Esto nos muestra que Dios confirmará hasta el final a su propio pueblo. Y aquí vemos la confianza de Pablo en la seguridad de los creyentes, que no se basa en la fuerza de su capacidad, sino en la veracidad de aquel que no puede mentir. Pues Dios ha prometido a su Hijo que le ha dado un pueblo y hacerlos participantes de la vida eterna y gloria. Y no permitirá, entienda esto, que ninguno de ellos perezca. También Dios es fiel en disciplinar a su pueblo. Él es tan fiel cuando da algo como cuando retiene algo. Él es fiel cuando nos permite la alegría como cuando permite tiempos de tristeza. La fidelidad de Dios es algo que debemos confesar, no solo cuando nos sentimos cómodos, sino también cuando somos afligidos por su mano. Y esta confesión no es solo de nuestra boca, sino de nuestros corazones. Cuando Dios nos disciplina con la vara que hiere, es su fidelidad la que empeña o empuña esa vara. Reconocer esto significa que nos humillamos ante Él y así reconocemos que es Él y que en ninguna forma nosotros debemos murmurar. Al contrario, debemos reconocer el favor recibido por ello. Usted tiene que mirar siempre la parte amable, la parte de bendición a todo lo que Dios permite en su vida. Dios nunca aflige sin ningún propósito de bendición. Ilustrando este principio, Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, 1 Corintios 11:30, y el versículo 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Iglesia, cuando su vara caiga sobre nosotros, digamos junto con Daniel, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, Daniel 9:7. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Salmo 119:75. Tanto los problemas como las aflicciones están conectados con el pacto de amor de Dios hacia nosotros y son parte de las manifestaciones de su amor. Es difícil entender esto y es difícil aceptar esto, pero es real. Parte del amor de Dios se manifiesta con la disciplina, con la corrección que hace sobre nosotros. Porque al final, no lo olviden, el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que antes todos procedan al arrepentimiento, que todos caminemos por la senda de justicia por la cual Él quiere llevarnos. Tanto los problemas como las aflicciones están siempre conectados a esa manifestación de amor hacia nosotros. Entonces, castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Salmo 89, 32, 33. Esta fue la verdad dada por el Señor a David con respecto a sus hijos y exactamente con respecto a Salomón. El castigo es el efecto y expresión de su misericordia sobre nosotros. El amor de Dios hacia nosotros lo obliga a imponer una corrección oportuna antes que nos apartemos de Él. Las aflicciones son necesarias para nosotros. En Efesios 5:15 leemos lo siguiente: en su angustia, Oseas 5:15, en su angustia me buscarán. Por otra parte, Dios es fiel en glorificar a su pueblo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24. Y aquí se refiere a los santos que son guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Dios no se relaciona con nosotros basados en nuestros méritos, oiga esto, sino por amor a su grande nombre. Muchas y
diría yo que todas las cosas que hace Dios por nosotros y a favor de nosotros, sencillamente por amor a su nombre. Y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. Dios da una demostración eterna de su gracia hacia sus elegidos al llamarlos de las tinieblas a la luz admirable. Y esto es lo que nos asegura la certeza de esa bondad. Iglesia, el fundamento de Dios está firme. Pablo estaba muy seguro cuando dijo, porque yo sé en quien he confiado y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. Y termino con esto, la fe en la fidelidad de Dios. Esto nos invita a ver con confianza y esperanza los malos tiempos que llegan. No deberíamos ver con angustia y derrota una situación difícil. Usted tiene que confiar en un Dios fiel, el que ha cuidado a su Hijo por todos estos años, no lo abandonará en la vejez. Y esto es real. Yo veo mucha gente preocupada de qué voy a hacer cuando sea viejo, qué voy a hacer cuando no tenga fuerzas, cuando ya no tenga trabajo, cuando no tenga aliento de vida. Hombre, si Dios fue fiel en su juventud, en sus tiempos de fortaleza y todo, ¿usted cree que lo sostuvo en ese tiempo para dejarlo caer derrotado en la vejez? No. Ese mismo Dios que actuó a favor suyo durante su juventud, durante el tiempo de fortaleza, ese mismo Dios lo sostendrá. Siempre el problema seremos nosotros. Si nos mantenemos fieles, si nos mantenemos pegados a Él, si nuestra confianza permanece en Él, si estamos ansiosos y deseosos de su amor, Él siempre estará ahí. Nunca, nunca nos dejará y nunca se apartará de nosotros. El que nos ha escuchado las oraciones en el pasado no se negará para suplir en el presente para las emergencias actuales. Iglesia, descansen en la promesa y la palabra que hay en Job capítulo 5 versículo 19. En las tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Iglesia, el Señor sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y una forma de descansar en esta verdad es guardar silencio y no quejarnos. Dios es, por favor, entienda esto, grandemente honrado cuando bajo pruebas y tribulaciones tenemos pensamientos de alabanza y gratitud hacia Él. Aceptamos su sabiduría, aceptamos sus decisiones y aceptamos su justicia. Y vemos su fidelidad aún en la reprensión. Y lo que queda de esta verdad es que habrá una mayor confianza cada vez que pasemos por cualquier tormenta o tribulación. Y termino con Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Quiero compartirles esta palabra y quiero que la guarden en sus corazones y la tengan presente cada vez que se encuentren en un momento de tribulación. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén y amén. Nunca cambie, nunca pare. Yo veo que hay personas que dejan de ir a la iglesia porque Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí. No, 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 no. Usted siga firme, usted manténgase fiel porque Él es fiel. Usted permanezca en Él porque Él estará a su lado. Así que no tome el camino de muchos que como si estuvieran vengándose de Dios. Yo no he vuelto a la iglesia porque Dios se olvidó de mí. Yo estoy castigando a Dios porque Él me hizo esto y esto. Olvídese de eso. Siempre tenga una actitud y una conducta de gratitud, de alabanza y adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel y porque de Él emana esa misericordia que permanece a favor de nosotros por siempre. Amado Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias porque tú eres un Dios maravilloso y poderoso y porque fuera de ti no hay otro. Gracias por las tribulaciones, gracias por las persecuciones, gracias por las aflicciones, porque esto me revela un carácter a veces, Señor, desconocido de parte nuestra, de ti, Señor, y es ese carácter de la fidelidad, de tu inmutabilidad, Señor. Tú no cambias, tú permaneces, Señor. Somos nosotros los que fallamos, somos nosotros los que antes nos olvidamos de ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a mantenernos fiel también hasta el final de nuestros días. Amén y amén.